Mi nombre es Madi Carvajal, soy estudiante de la carrera de Psicología y en esta oportunidad con mi grupo vamos a exponer sobre el tema educación y violencia familiar. En primer lugar hablaremos sobre el plan de investigación, seguido por las opiniones de otros autores sobre el tema. Además también realizamos entrevistas a especialistas y encuestas al público en general. La familia es el espacio donde se establecen las relaciones de amor, confianza, de sentirse protegidos en un ambiente cálido. Pero muchas veces ese espacio es tormentoso y lleno de conflictos entre los padres, que se dejan llevar por emociones negativas como la ira y el desprecio. Se nublan para dar paso a la violencia familiar, donde en la mayoría de los casos la mujer y los niños son víctimas de violencia, ya sea física o verbal, de manera constante a su alrededor, pudiendo así desarrollar traumas. Por otro lado, la educación es importante para todos, influye en los valores y nos provee conocimientos. En los niños ayuda a que estos se formen su carácter e identidad, pero si en casa el niño está teniendo problemas, por consecuencia en el colegio también, ya que tendrá problemas en su rendimiento académico y en establecer relaciones con sus compañeros. Es importante abordar el tema debido a que los niños víctimas de la violencia emocionalmente están decaídos y tristes. Asimismo, pueden repetir el ciclo con el rol de agresor y ya no como víctimas. Es por eso que se debe resolver el problema para que cada vez sean menos personas víctimas de maltrato. En relación con la psicología, es que debido a la violencia familiar, los individuos presentan dificultades y en otros casos, trastornos que les impide poder relacionarse adecuadamente. La pregunta general sería, ¿cómo influye la violencia familiar en el rendimiento académico de los estudiantes? Y la hipótesis es, ¿hay correlación significativa entre la violencia familiar y el modelo de educación? Para el desarrollo de nuestro marco teórico hemos considerado las siguientes preguntas. El cómo influye la educación en la violencia familiar, cómo influyen los valores con la presencia del maltrato infantil dentro de la familia, de qué manera incide la educación de los padres en el desarrollo de la violencia emocional, de qué manera los conflictos entre padres influyen en el desarrollo de la violencia económica y de qué manera la educación de los padres genera mayor presencia de violencia física. Para responder a la primera y segunda pregunta citaremos a Mayuri Salazar. Estos reconocen a través de su artículo que la violencia familiar se manifiesta mediante múltiples formas. También citaremos a Prado en su estudio, donde manifiesta que la familia es uno de los factores más importantes para el niño, ya que es el núcleo de la familia donde adquiere sus primeros valores y hábitos. En respuesta a la tercera pregunta citaremos a Bonnie Ruiz con su estudio de la violencia familiar en el desarrollo socioafectivo en niños de 5 a 6 años, donde manifiestan que debería ser considerada la participación de los miembros de la familia como un punto de reflexión para la toma de decisiones de carácter relevante en pro de lograr el bienestar. En respuesta a la cuarta pregunta citaremos a Vargas con su investigación titulada Enemigos invisibles, la violencia económica o patrimonial, donde concluye que la importancia de este nuevo tipo de violencia económica se relaciona con el delito de omisión a la asistencia familiar, debido a que no se prioriza la protección de sus miembros. Para responder a la quinta pregunta, referiremos a Ramírez en su estudio titulado Violencia masculina en el hogar, donde concluye que el objetivo de la violencia es vencer la resistencia y obtener la subyugación, en otras palabras, mantener el control y la dominación contra otro miembro de la familia. Hoy les mostraré sobre nuestro aporte experiencial basado en investigaciones, ideas propias y experiencia personal. A partir de esto pudimos observar que la educación en el Perú se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación, encargado de formular, implementar y supervisar la Política Nacional de Educación. Además, de acuerdo a la Constitución, la educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria. Por otro lado, la cuarentena decretada para frenar los contagios del COVID-19 generó las condiciones para una mayor violencia familiar en nuestro país, ya que los agresores y las víctimas tuvieron que convivir bajo las restricciones de movilidad, la incertidumbre y la crisis económica. Ahora presentaremos 4 recortes periodísticos sobre la educación en nuestro país. Minedu capacita a más de 4.000 docentes de educación para el trabajo. Ministro Serna, nuevo currículo transformará el sistema educativo. Minedu pide a colegios fortalecer prevención de violencia escolar. Minedu publica lista con más de 68.000 plazas para la reasignación docente 2022. Ahora, 4 recortes periodísticos sobre la violencia familiar. John Gallicchio detiene a exfutbolista al tener orden de captura por denuncia de violencia familiar. Ministro de Defensa minimizó denuncia en su contra por violencia familiar.
es de conocimiento del Premier. Expareja de Ale Venturo se pronunció tras ser denunciado por violencia familiar. Boluarte sobre denuncia contra Héctor Valer. Rechazo todo tipo de violencia, venga de donde venga. Mayormente vemos actitudes negativas en la educación, como desafiar activamente a los profesores, iniciar peleas, molestar deliberadamente a nuestros compañeros, actitudes de desobediencia, dificultad para esperar y para seguir instrucciones, hablar cuando interviene el profesor, llegar tarde a clase, no traer material, desordenar y dañar el mobiliario escolar, etc. Pero también se evidencian las actitudes positivas, como centrarse en la tarea o asignación, hacer declaraciones positivas a nuestros compañeros, completar el trabajo dentro de las indicaciones brindadas, cumplir con las peticiones de los maestros, las prácticas de valores, entre otros. Por otro lado, en la violencia familiar se observa cómo los agresores utilizan los insultos, críticas permanentes, descréditos, humillaciones, maltratos, hostigamientos, entre otros, para atemorizar a sus víctimas y provocar cambios en sus comportamientos, como agresión, enojo, hostilidad e hiperactividad. También hay cambios en el rendimiento escolar, depresión, ansiedad o miedos inusuales, pérdida repentina de la confianza en sí mismo, entre otros. Entrevistamos a 3 especialistas, a 2 docentes y a un policía, y les preguntamos primero a la primera docente, la profesora Mónica, si que alguna vez había notado un tipo de violencia familiar en sus alumnos. Nos respondió que sí se notaba muchas veces en sus alumnos sobre violencia física. Algunas veces llegan golpeados o con moretones. En Secretaría nos notifican sobre orientaciones para prevenir ese tipo de situaciones. La segunda pregunta es, ¿cuáles creen que han sido los siguientes factores principales en el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta problemática que se presenta? Nos responde que los principales factores que se ven afectados cuando el alumno no presta atención, porque sus pensamientos están en otro lado, batalla mucho con la indisciplina y esto genera un bajo rendimiento académico y no tiene interés. Y la siguiente pregunta es, ¿cree usted si algún día de sus niños de su aula está siendo violentado? Y dice, mira, nosotros no podemos decir o buscar una solución rápidamente. Necesitamos observar mucho. No podemos obligar a que el estudiante nos diga, ni menos afirmar. Cuando tengamos sospechas, tenemos que hablar hacia nuestro directivo y esas personas con una función mayor, mía, a la de ella, tienen a buscar una trabajadora social para poder profundizar el tema. Luego, siguiendo con la profesora Elba, le preguntamos qué opinaba sobre la violencia intrafamiliar. Nos responde que no es un fenómeno creciente, ya que siempre existió a lo largo de la historia, pero actualmente se está viendo con más visibilidad debido a la información que tenemos y debido a los medios de comunicación. Luego, sí, la siguiente pregunta que le hicimos fue, ¿por qué cree usted que los testigos de violencia familiar no denuncian? Nos responde que considera que la mayor parte de los testigos lo conforman los miembros más cercanos de la mujer como del hombre, y ellos coexisten en situaciones emocionales complejas que tienen como consecuencia el no denunciar, ya que lo ven como actos normales. ¿Cuál es la razón que considera usted para que las víctimas de violencia no denuncien a su abusador? Algunas de las razones que la profesora considera son el bajo autoestima del miembro de la familia que recibe la agresión, ansiedad creciente si denuncias se quedan solas, carencia de apoyo por los miembros de familia y las instituciones del Estado, carencia de solvencia económica, dependencia y falta de recursos desde la vivienda, alimentación y salud, estudios. Luego, ¿de qué manera cree usted que afecta un ambiente de violencia en la educación de los niños? Bueno, cree que la violencia dentro del hogar se afecta sobremanera en la educación de los niños, ya que la educación parte del ejemplo y lo que persigue a través del lenguaje verbal y no verbal entre los miembros de la familia, sobre todo en las que comparten los padres y abuelos, así como el aprendizaje es condicionamiento operante. El ambiente familiar condiciona el amor y los buenos sentimientos que logran un desarrollo físico, emocional y psicológico de los niños en un núcleo familiar que crea y forja paso a paso la personalidad y autoestima de cada uno de ellos. La siguiente pregunta es, ¿cree usted que los casos de violencia han aumentado debido al confinamiento obligatorio por COVID? Sí, creo que el confinamiento obligatorio incrementó la violencia intrafamiliar. La respuesta sería que sí, debido al sentimiento de ahogo y sentimiento de conciencia y desánimo. Luego, nuestra última entrevista hacia el policía fue, ¿qué opina usted acerca de la violencia intrafamiliar? Bueno, es un problema mayormente de parejas y el agresor tiene un problema mental, ya que explota por cualquier cosa debido a que no sabe manejar sus emociones. Luego la siguiente pregunta es, ¿por qué cree usted que los testigos de violencia no denuncian? Bueno, la mayoría de testigos no denuncian por miedo a ganarse problemas con el agresor, les aterra entrar en el ambiente por lo que prefieren no decir nada y hacerse los de la vista gorda. ¿De qué manera cree usted que afecta el ambiente de violencia en la educación de los niños? Influye bastante y ya que los niños, al ver que sus padres son violentos, tienden a pensar que esa es la manera correcta de actuar de los adultos y por eso es de que en el colegio se les hace muy difícil socializar. Luego,
¿Cuál es la razón que considera usted para que las víctimas de violencia no denuncien al abusador? Bueno, se debe en algunas cosas porque tienen vergüenza, ya que en el caso de los hombres sería de que, no denuncian porque qué dirán mis amigos o mis familiares se burlarán de mí. En el caso de la mujer, por muchas veces pensar de que tiene que aguantar todo eso, ya que el agresor es el padre de sus hijos, ¿no? Leo, la última pregunta es: ¿por qué cree usted que los casos de violencia han aumentado debido al confinamiento obligatorio? Bueno, debido a que las personas se sienten estresadas debido al confinamiento, además de no tener una adecuada comunicación, genera problemas en las parejas. En circunstancias normales podrían salir y desahogar sus problemas, pero no poder hacerlo durante la pandemia, tienden a explotar y ser violentos. Nosotras como equipo, abordando el tema de la educación y la violencia familiar, formulamos y enviamos 7 preguntas a 10 personas seleccionadas para recolectar su reacción, opinión y conocimiento acerca de este tema. Sobre la primera pregunta es: ¿cuál creen nuestros encuestados que es la principal causa de la baja calidad de la educación en el Perú? Y el 88% de las personas contestaron que es la falta de inversión y la alta tasa de desempleo en el Perú. Sobre la segunda pregunta es: ¿creen que la violencia de cualquier tipo tiene justificación? La mayoría de nuestros encuestados contestaron que sí, pero la violencia puede tener un motivo, pero nunca una justificación. La tercera pregunta es si nuestros encuestados creen que los colegios estatales brindan una mejor educación que los colegios privados, y la mayoría de nuestros encuestados contestó que no siempre. Esto depende de cada modelo de enseñanza de cada institución, pero sabemos que en el Perú actualmente los colegios e instituciones privadas brindan una mejor calidad de educación. Sobre la cuarta pregunta es para marcar sí o no si usted considera correcto el ingreso libre a las universidades. La mayoría de encuestados contestó que sí. Esto beneficia mucho a los jóvenes de nuestro país, pero si bien dificulta el proceso de aprendizaje y enseñanza por la mayor tasa de inserción y aglomeración y un menor número de egresados con inserción adecuada. La quinta pregunta es si en esta última semana nuestros encuestados han presenciado algún caso de violencia. Esta pregunta era más para evaluar qué tan frecuentemente es la violencia en el país. En este caso, el 50% respondió que sí y el 50% que no. Sobre nuestra sexta pregunta es para ver la reacción de las personas ante un caso de violencia en la calle. ¿Qué harían? Hay 3 opciones: no hace nada, pide ayuda a las entidades o ayuda a la víctima. El 56% de las personas respondió que pide ayuda a las entidades y el 44% ayuda a la víctima. Sobre la última pregunta es para saber cuál creen las personas que es el factor determinante de la violencia familiar. Todas estas respuestas se basan prácticamente en problemas psicológicos, falta de regulación, autorregulación emocional, problemas en el hogar desde pequeños, incluso herencia genética y el entorno socioeconómico y sociocultural donde creció la persona que violenta. Esta encuesta nos ayudó en nuestro proceso de investigación para saber y determinar hacia dónde vamos como sociedad, teniendo en cuenta los conceptos de educación y violencia familiar y cómo mejorarlas en el Perú. Esta encuesta nos ayudó en nuestro proceso de investigación para saber y determinar hacia dónde vamos como sociedad, teniendo en cuenta los conceptos de educación y violencia familiar y cómo mejorarlas en el Perú. La violencia intrafamiliar genera graves consecuencias, ya que las víctimas sufren daños físicos, emocionales y psíquicos, volviéndose incapaces de establecer o mantener relaciones afectivas y sufren de problemas de autoestima. Este tipo de violencia es penado por la ley, pero muchas veces este delito no suele ser denunciado porque la víctima siente temor, vergüenza y hasta culpa por denunciar a un integrante de su propia familia.